Bien, amigos, continuamos en la tertulia de Interalmería Televisión y antes de ir a publicidad les decía que, bueno, hay unos titulares realmente, esto me lo tienes que contar, Rafael Martos, porque tú has colocado ese titular en noticiasdealmería.com, en tu periódico, y dice, Luz Belinda, 2 puntos, abre comillas, textual. Olona es más de centro que de derechas. Pues y esto sí. Lo dice Luz Belinda. Eso lo dice Luz Belinda. Y tengo que decir que cuando la llamé fue porque... ¿Y cómo te ha dado por entrevistar a Luz Belinda? Lo he intentado más de una vez, pero siempre he querido hacerle la entrevista en vídeo y nunca he querido en vídeo. Y entonces digo, bueno, pues ya está. Luz Belinda fue candidata y fue la número 1 de Vox en la autonómica pasada. Exacto. Y entraron 2, ella y Rodrigo Alonso. Y bueno, denunció acoso dentro del partido, que no la dejaban trabajar, que tal, y eso que era portavoz adjunta del grupo, y bueno, se acabó yendo ante esa situación. Entonces, y se fue a Falange. No, se fue al grupo de no adscritos. La Falange ya estaba. No, porque tampoco se define como falangista. Me dice, aunque no aparece ahí, pero que no milita en Falange, creo. No. ¿Ah, no? Ella lo que hizo imágenes alusivas a Falange. Ella lo que hizo fue que, como se quedó sola en el grupo de no adscritos, bueno, compartiendo salón, que no despacho, salón, con los no adscritos de la extrema izquierda, claro. O sea, la extrema derecha y la extrema izquierda. Madre compartiendo despacho, los unos con banderas del Che y la otra con banderas de Falange. Ensalada. Y fíjate, y no se pegaron ni nada de eso. Quiero decir, no, pero que la gente puede llegar a mí me parece correcto, ¿no? el titular por una razón muy sencilla. Y aplico aquí argumentos tipo el universo y el resto del mundo. Muy bien. Porque claro, si Luz Belinda ha estado en Falange, o es de Falange, o tiene... No, ella lo que hizo fue que Falange se prestó a ayudarla y ella aceptó ese apoyo de Falange. Pues si acepta estar en Falange o cerca de Falange... Ahora tiene partido propio. Es lo mismo que si tú dices, Júpiter está muy cerca de la Tierra. Claro. Hombre, está a 800 millones de kilómetros de distancia, pero puedes decir perfectamente que Olona es como Júpiter. Lo que pasa es que quien te lo dice está en la galaxia de Andrómeda. O sea, es que hay que ver la distancia con relatividad. De todas maneras, bueno, yo creo que volvemos un poco a lo del principio. Hombre, yo creo que Luz Belinda, nunca he hablado con ella, la verdad, pero a lo mejor, quizá, yo puedo aventurar que no se sentiría ofendida si alguien hablara de ella como extrema derecha. No, porque ella no comparte, dice, muchas de las cosas que supuestamente se defienden desde la extrema derecha. O sea, si la extrema derecha, por ejemplo, es liberal, o se entiende como liberal, ella no es liberal. Ella, por lo que las conversaciones que yo he tenido en distintas ocasiones con ella... Pero no toda la extrema derecha es liberal. Liberal depende del contexto, ¿no? El nazismo es extrema derecha, pues tiene poco de liberal. No, claro, no, y el fascismo es lo mismo. Por eso lo ridículo de esta moda de etiquetar todo, de si extrema, de si fascismo, de si... Mire usted, pero ¿en qué es fascista Giorgia Meloni? ¿En qué es fascista? A mí me gustaría saber en qué es fascista. En nada, no es en nada. Es decir, yo he leído el programa de su partido político y no se parece al fascismo absolutamente en nada. Absolutamente en nada. De hecho, en algún momento ha sido cosas que tampoco eran fascistas, pero por ejemplo, antieuropeísta. Ya no lo es. Ya ha dejado tranquila a la señora von der Leyen y a toda su cúpula. Ya no es no peligra el europeísmo de Italia. Pero es esta ridiculez emanada en buena parte de la incultura y del desconocimiento de la historia, de etiquetar todo lo extremo, lo no extremo, lo fascista, lo franquista, claro que tenemos que poner etiquetas para entendernos. Otra cosa es que haya gente que se ponen etiquetas para confundir y para inducir una imagen falsa. A ver, podemos llamar a Podemos extrema izquierda, pero no podemos llamar a Vox extrema derecha. Pero es que para eso tendrá que... Pero a la derecha de la derecha y el otro a la izquierda. Puedes llamar a quien quieras lo que tú tío. quieras, siempre que no te haga eso tener que buscarte un abogado. Pero te digo, más allá de tu posibilidad de llamar lo que tú quieras a quien quieras,
habrá que justificarlo, si es que quieres tener un poco de credibilidad. ¿En qué es extrema derecha Vox? ¿En qué? Muchas cosas. ¿En qué? Pero no porque vamos esto a ya lo hemos discutido. Ya sabes que cuando discuto contigo me gusta venir documentado. Para mí, tú te has llegado a leer. No, yo te pregunto, ¿tú te has llegado a leer los 100 puntos de Vox? Sí, bueno, pues más de 90 pertenecen al programa del Partido Popular. Más de 90, contados. Es cierto. Yo también me lo he leído y no son tan extremos, ¿eh? Entonces, es que depende de lo que cada uno extremo? entienda como extrema derecha. Es que, a ver, es que está clarísimo. Júpiter es extrema derecha. Depende de dónde estés tú. ¿Cómo no va a ser extrema derecha para Irene Montero cualquier cosa? Si es que ella, su sitio natural es la caja del supermercado. Todo lo que sale del supermercado es extrema derecha. Evidente. Es Júpiter. Vamos a ver. La cosa... Venga. No. Que quiero decir que la cosa es mucho más simple que eso. Es decir, se trata sencillamente de poner a cada uno en su sitio. Hay gente que está en la derecha, gente que está en la izquierda, gente que defiende unos planteamientos más extremos a un lado y gente pero que ¿cuáles son los planteamientos? Mira, por ejemplo, acabar con la autonomía, por ejemplo, y eso es de extrema derecha. ¿Pero por qué eso es de extrema derecha? Acabar con la autonomía. Oye, que hay gente de izquierdas que no creen en las autonomías. ¿Por qué va a ser eso de extrema derecha? Hay gente absolutamente de izquierdas que no creen en el federalismo. El problema es que la extrema derecha se ha creído tanto la milonga de la extrema izquierda de que ser de derecha es malo, que entonces ser de extrema derecha es más malo todavía. Y yo creo que no pasa nada. Pero que es una cuestión de rigor. A la extrema que por izquierda, qué no ser autonomista. ¿Macarena Olona ahí dónde entra? Macarena Olona está en Júpiter. ¿En qué quedamos? ¿Que es de derecha o y Luz Belinda en la galaxia de Andrómeda. Ella que se defina como vea conveniente. Lo que digo es que en el caso de Luz Belinda, que se nos va el tiempo. Yo solamente quería aclarar que la llamé porque yo sí veía puntos de relación. Pero más argumentos te tiene que dar Luz Belinda. De su historia los da en la entrevista. Tiene una entrevista buena Luz Belinda, en eso estoy de acuerdo. Yo veía puntos de conexión de su trayectoria política, de cómo de salir de Vox, de lo que tal, en fin, una serie de... el que ella monta un partido, el que Macarena Olona está pensando en montarlo, en fin. ¿Macarena Olona está pensando en montar un partido? Lo digo porque ella lo ha negado. Claro, después de haber dicho que sí. ¿Cómo siguen creando partidos? Sí, no, que los partidos todos. En fin. Bueno, vamos a hablar ahora de una intervención que ha habido hoy en Comisiones Obreras. Antonio Valdivieso, secretario de este sindicato en Almería, que tiene unos argumentos realmente singulares. Por cierto, le ha hecho una pregunta a Iciar Carballo hoy. Sí le han respondido al estilo Bildu. Sí, ha dicho siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la portavoz esta de Bildu? Mercedes Aizpurúa. Eso, Aizpurúa. Bueno, pues le preguntaron qué opinión tiene usted de esto, del otro y tal, siempre relacionado con la democracia de Bildu. Y la democracia de Comisiones Obreras. Sí, exactamente. Y entonces le responde... Otra pregunta, por favor, y es que no le gustaba al medio de comunicación que le estaba haciendo la pregunta. Le insisten, otra pregunta, por favor, no voy a responder. No voy a responder. Eso es lo que he hecho hoy con mi compañera de radio, Iciar Carballo. Mira, voy a contar un pequeño detalle. Hoy he estado con Antonio Valdivieso. Hoy he estado un rato con Antonio Valdivieso. Voy a anunciar una cosa, espero que no te importe. Hemos estado en el juzgado. Ajá. Ya me extrañaba a mí que estuvieras tomando... Porque Antonio Valdivieso nos ha convocado a un acto de conciliación pidiéndome que retire una serie de insultos, que los retire en la radio, una serie de insultos que en su día vertí sobre él en la radio. Y yo he ido a ese acto de conciliación con vocación de conciliar. La sorpresa que me he llevado es que Antonio Valdivieso no estaba. Y le he dicho a su abogado que no tenía ninguna fe en que pudiéramos conciliar. Le he dicho, yo he venido a conciliar por una razón muy sencilla. Porque a mí me gustaría vivir en un país sin sindicatos de izquierda y de extrema izquierda. Me gustaría vivir en un país así. No quiero sindicatos en mi país. Me parecen perjudiciales para el país. Pero eso no me da derecho a insultar a Antonio Valdivieso. Con lo cual yo en este acto de conciliación lo que quiero es pedirle perdón a Antonio Valdivieso y decirle que efectivamente en la radio voy a decir lo que él diga que tengo que decir para que él se sienta desagraviado con respecto a los insultos, no con respecto a mi posición política ni filosófica. Antonio Valdivieso ha ido, lo ha llamado su abogado y ha ido. Y se lo he dicho a Antonio Valdivieso en la cara.
Y yo, mañana, haré un desagravio, leeré un textito y diré que efectivamente Antonio Valdivieso ni es nada de lo que yo le he dicho insultantemente, ni yo soy nadie para insultarle, ¿vale? Lo hago por dos razones. Primero, porque yo no tengo por qué provocar que Antonio Valdivieso se sienta mal y se sienta insultado. Y en segundo lugar, porque yo mismo no me puedo permitir pronunciar esos insultos. También le he dicho a Antonio que no le voy a pedir nada a cambio. Faltaría más. Un acto de pedir perdón tiene que ser puro. Voluntario. Ahora bien, ni siquiera le voy a pedir que cuando vaya un periodista del medio que sea de Almería, le responda y sea educado con ese medio. Eso ya queda a voluntad de Antonio Valdivieso. A mí me parece que un representante político, institucional, sindical, etcétera, cuando convoca una rueda de prensa y es interpelado por un periodista, si no responde, que puede responder no lo sé, no me interesa, no quiero entrar en este debate, puede responder lo que quiera, pero si no responde, o sea, si lo que hace es siguiente pregunta, sí, con desprecio, no está siendo ni educado, ni está practicando, ni está permitiendo que se practique la libertad de prensa. Así que, hombre, no pensaba que íbamos a hablar de esto, pero como yo soy siempre muy espontáneo, pues a mí me parece que a estos señores hay que combatirlos sin darles nunca ni una sola herramienta para que nos puedan llevar al juzgado. Y yo me he comprometido con Antonio que jamás volveré a descalificarlo y así lo voy a hacer. Ahora seguiré combatiéndolo. Bien, bueno, pues vamos al argumento. Hoy Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisiones Obreras en Almería, ha hablado sobre cómo se gestiona desde la función pública y luego los problemas que hay si esto lo lleva a cabo la misma acción empresarial o, digamos, de servicios, de prestación de servicios, etcétera, lo llevan las empresas privadas. Hay una enorme diferencia entre unos y otros, y es que la empresa lo que pretende son beneficios. Vamos a escucharle. Los servicios públicos, cuando están prestados por empleados públicos, todo el dinero va a las personas, usuarios y trabajadores. Sin embargo, cuando se privatizan servicios, hay una empresa que tiene que aumentar su cuenta de beneficios y, por lo tanto, se detraen inversión, se detraen recursos para aumentar esa cuenta de beneficios, y eso lógicamente está en detrimento de los trabajadores y trabajadoras, por un lado, que prestan esos servicios, y por otro lado, de la calidad en la atención que reciben los usuarios de esos servicios. Hombre, eso también se le puede preguntar a su colega Torrijos en Sevilla, cuando detrajo en su día pues una mariscada que no cabe en esta mesa, y era a beneficio, lógicamente, de comisiones obreras y por servicios públicos prestados. O sea que hay que tener una jeta. Yo sí soy partidario de que existan sindicatos, porque de lo que no soy partidario es de que los sindicatos se conviertan en mafia. Eso es distinto. Bueno. Es decir, una cosa es que haya organizaciones que legítimamente defiendan los derechos de los trabajadores, que representen al colectivo de trabajadores, igual que hay asociaciones que representan al colectivo de empresarios. He dicho que no soy partidario de que haya sindicatos. Me ha parecido, y si no lo he dicho lo he pensado, que quería decir, lo que quería decir es que no soy partidario de que haya sindicatos de izquierda y de extrema izquierda como los que tenemos en este país. Si no lo he dicho bien, lo corrijo. Yo soy partidario de que haya o sea, sindicatos de derecha, si te parece que haya bien. Que no haya sindicatos de extrema izquierda como los que tenemos en este país. Eso es lo que no quiero. Es decir, sindicatos que falsean permanentemente las situaciones con el único objetivo de atacar a la empresa. Lo que quiero decir es que de las palabras de Valdivieso se podría colegir que debería pensar un poco más lo que ha dicho, porque puede que tenga razón. Fíjate, puede que tenga razón, y si tiene razón, debería pensar que hay un problema gordo. Es decir, cuando efectivamente acaba resultando más económico a las arcas públicas que un ayuntamiento contrate a una empresa para que gestione la recogida de basura, una empresa que evidentemente tiene que ganar dinero, a la que hay que pagarle un IVA. Si eso lo hacen empleados públicos,
Todo eso, supuestamente, ese beneficio empresarial, esos impuestos, te los ahorras. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en el sector público para que acabe resultando más económico contratar a una empresa y pagarle todo eso a hacerlo ellos? Pero es que no es solo más económico, hay más factores. Falta de rendimiento absoluto. No, claro. No, y no solo el rendimiento. Sí, Mari Carmen. Es lo que te he dicho, falta de rendimiento y falta de responsabilidad absoluta por parte de la plantilla de trabajadores, porque mientras que el sector público, un ayuntamiento que tiene una plantilla, como tú dices, de recogida de residuos, tiene que tener 50 trabajadores para una zona, si lo coge una empresa pública, con 30 se apañan. Se apañan porque trabajan, porque en la pública, si tienen 7 horas y media para trabajar, trabajan 5. El resto es de asuntos propios, o estoy desayunando, o estoy haciendo tal, o cuando todos los ciudadanos, yo voy por todas las calles y me lo encuentro apoyado en un árbol con el teléfono, o me lo encuentro que está sentado con el bocadillo, en vez de 20 minutos, un bocadillo, una cosa razonable, y sigo trabajando, no, 3/4 de hora o 50 minutos, y ya terminaré, como estoy en el ayuntamiento me da igual. Yo estoy por eso más de una vez tienen que privatizar, porque es el único recurso de ayudar a que haya cierta productividad. Yo estoy de acuerdo parcialmente, bueno, yo creo que estoy de acuerdo en el espíritu de lo que ha explicado Mari Carmen, con algún matiz, ¿no? Es decir, a mí me parece que, bueno, primero manifestaciones como las de Antonio Valdivieso son las que me hacen estar radicalmente en contra y trabajar activamente porque algún día lleguemos a no tener sindicatos de extrema izquierda en este país como los que tenemos, que es de lo que estoy en contra, ¿vale? Porque claro, este señor ni entiende el concepto competitividad, ni entiende el concepto rentabilidad, pero rentabilidad no tiene que ser de la empresa privada, también puede ser de la empresa pública, ni entiende el concepto emprendimiento. Es decir, para este señor es partidario de la colectivización de todo. Es decir, todos trabajamos de lo público, nos vamos a Rusia, todos trabajamos en lo público, todos cobramos lo mismo, no existe la meritocracia y alegría, que es un concepto que ha dado magníficos resultados a lo largo de la historia, como todo el mundo sabe. ¿Por qué es necesario privatizar? Mirad, ahora mismo hay un... Mira, lo voy a decir bien claro. Si a Antonio Valdivieso le pueden responder los usuarios de los campos de fútbol, que hasta hace un año estaban en manos de los clubes de fútbol, que no son empresas, que no tienen que ganar dinero, y ahora están en manos del ayuntamiento. Si los usuarios de esas instalaciones deportivas le pueden responder a Antonio Valdivieso, pero le podemos responder mucha gente más. Le podemos responder, por ejemplo, le pueden responder los usuarios del EGO. El EGO es una instalación pública que disfruta, pública, concedida por un periodo de tiempo a una empresa privada, pero pública, que disfruta un montón de almerienses después de que 4 empresarios pusieran ahí un montón de dinero en el mismo sitio donde antes había tercer mundo deportivo. Pero eso mismo pasa también en el pabellón Rafael Florido, que hay unas magníficas instalaciones, no el pabellón en sí, que está hecho un desastre, pero el resto, con piscinas, con pistas polideportivas, que funcionan bien, donde antes había tercer mundo deportivo. ¿Qué es lo que pasa con la iniciativa pública? Pasan 2 cosas fundamentalmente. Primero, que los convenios públicos son insostenibles y necesitan que los paguemos con nuestros impuestos para poder hacerle frente, porque con la rentabilidad que generarían ese tipo de contratos no serían sostenibles. Cierto. Y lo que dice Mari Carmen, efectivamente el grado de vigilancia en la administración pública, por lo que sea, no es igual que en una empresa privada. Por eso es necesaria la empresa privada y por eso son mucho más eficientes y sostenibles los servicios concedidos a la iniciativa privada que los que prestan generalmente, habrá excepciones obviamente, sí, la administración pública. Muy bien. Bueno, cierto. ¿Alguna cosa más que añadir, Mari Carmen? Nada. Todo lo dicho. Bueno, pues ya está, asumido, ¿no? Asumido. Y suscrito. Bien. Para terminar, me gustaría... porque claro, tenemos un almeriense, notable almeriense, es periodista, es catedrático en la Universidad de Barcelona de periodismo y hasta hace horas, prácticamente, pues ha sido el presidente del ente público Radio Televisión Española. Y es facha. Y es facha. Es facha porque... Vuelvo a lo de las etiquetas. Claro, es facha, así lo dice Pablo Iglesias, anteriormente conocido como el Coletas, y que ahora se dedica a desbarrar de esta manera... Coletavirus. En sitios magníficos como es en la cadena SER.
vamos a escuchar precisamente el momento muy interesante en el que Pablo Iglesias hablaba de cómo llegaron al consenso y cuál era el cambio de cromos, cuál fue el cambio de cromos que había entre el Partido Popular de Pablo Casado entonces y el Partido Socialista. Vamos a verlo. Yo voy a contar cómo fue esto porque hay mucha gente que nos explica cómo es posible que con un gobierno de coalición de izquierdas haya una televisión tan de derechas en la que echan a profesionales como Cintora y que está superpoblada de tertulianos de derechas o incluso de ultraderecha y de OK Diario y de otro tipo de panfletos con un gobierno en el que estamos nosotros y en el que está el PSOE. Esa negociación la llevaron Félix Bolaños y Teodoro García Egea. Yo entonces formaba parte del gobierno. Era imposible llegar a acuerdos en nada con el Partido Popular y de hecho en Televisión Española se iba a buscar una mayoría parlamentaria por otro lado, por el lado de la izquierda. No hacía falta llegar a un acuerdo en el Partido Popular para tener una televisión pública decente que, según la ley actual, corresponde a la pluralidad parlamentaria, a establecer las correlaciones dentro de la televisión pública. Entonces por la noche el PSOE nos llama y nos dice: hemos conseguido tener acuerdo con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Aceptan que no solamente proponen consejeros ellos y nosotros, sino que puede haber 2 vocales también del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Unidas Podemos. Es decir, bueno, pues en ese caso pues podemos llegar a acuerdos. O sea, parece razonable que el Partido Popular diga: para llegar a un acuerdo con vosotros en la renovación del Consejo General del Poder Judicial tenemos que llegar a un acuerdo también en Radio Televisión Española. Entonces había que votarlo y aquello se votó. Y después el PP, una vez que tuvo a Tornero en Televisión Española y a sus consejeros, dijo: este pacto no se cumple, y hasta entonces seguimos con lo del Consejo General del Poder Judicial. Para mí, a partir de aquel momento, habría que haber roto para siempre cualquier tipo de relación institucional con el Partido Popular. Un partido te puede engañar en un pacto que hace contigo una vez, y a lo mejor si te engaña una vez no es tu culpa. Si te engaña 2 veces, la culpa ya es tuya. Esa es la clave de lo que ha ocurrido y creo que es una magnífica noticia que este señor tan facha, que es Pérez Tornero, deje de estar al frente de Televisión Española y a ver si con un poco de suerte nos aproximamos a una televisión un poco más plural y un poco más democrática. Pero una televisión plural y democrática es en la que no haya tertulianos de derecha. No, en la que no haya una mayoría de tertulianos de extrema derecha. Si tú pones en esta tertulia a 3 de ultraderecha y a 1 del PSOE, eso no es una televisión plural, no lo es. De esto saben mucho algunos consejos de administración de televisiones públicas, ¿eh? Yo quiero darle las gracias a Pablo Alcoletavirus, que está desentrenado, por cierto. Quiero darle las gracias por darme la razón en lo que antes discutía con Rafa. Es decir, es que para este señor los tertulianos del País, del Mundo, del ABC, del señor Arsenio Iglesias, el papá de Ignacio Preescolar, todos esos son tertulianos de derechas. Dice que tertulianos de OK Diario, ni uno, 0. Es mentira. 0 tertulianos de... Sí, que es mentira. Y este señor habla de mentir. Pero digo que está fuera de forma porque hay algo todavía mucho más grave, porque a este señor no se lo cree nadie ya. Afortunadamente se tuvo que ir pitando de la política, lo echó a escobazos a Ayuso electoralmente. Pero digo que está fuera de forma porque... Sí, pero mantiene su influencia en el gineceo. El tío ha tenido el cuajo de admitir públicamente en esa entrevista que él toleró meter como presidente del ente público de Radio y Televisión Española a un facha a cambio de que le dejaran poner sus consejeros. Es que tiene narices. Sí. Es que hay que tener cuajo. O sea, que yo he admitido que haya un facha presidiendo Televisión Española a cambio de que me dejen poner los míos. Este es este individuo. A veces hay que contenerse para que no te llamen al juzgado, Antonio. Yo en gran medida coincido con él. El único matiz que voy a hacer es sobre lo que me has dicho de las etiquetas. Tú pones etiquetas de extrema izquierda, pues si tú consideras que unos son de extrema izquierda, ¿qué problema hay que yo considero pero unos es que son de lo extrema justifico, izquierda? yo lo justifico. Estos señores son partidarios de la colectivización de los medios, eso es extrema izquierda, eso cualquier teoría política te lo... Pero yo quiero saber en qué son de extrema derecha y no eres capaz de decírmelo. Bueno, en fin, lo dejamos para otro día. Bueno. Lo dejamos para otro día, pero es que se nos fue el tiempo ya. Lo demás, el argumento sobre Pablo Iglesias, lo comparten. Han estado dispuestos, o sea, el trapicheo de cromo. Sí. O sea, no hay ningún problema en trapichear con cromos. Tú me pones ahí uno, yo te pongo aquí otro, tú me subes a uno. Ahí está. Tal, incluso a un facha. Y luego eso. Y luego. Consiento que metas a uno que yo califico como facha. Bueno, sin pero ningún es que problema. luego se va a una radio privada. Sí. Cuando él lo que dice es que hay que acabar con los medios de comunicación privados. El que lo estaba entrevistando, ¿quién era? ¿Francino?
Sí, creo que sí. Bueno, el propio Francino le pregunta, pero entonces plural, ¿qué es? ¿Que no haya de derechas? Nos dice, no, que no haya una mayoría de extrema derecha. Es decir, tiene que recurrir a la mentira, que es... Pero si este señor es el que dijo que no saldría de Vallecas y en cuanto tocó pelo se compró una mansión y puso a la Guardia Civil en la puerta. Claro. Si es que no hay un ser humano más mentiroso que este en España. Para que no se la ocupen. Exactamente, para que no tenga scratches ni ocupaciones. Bueno, muchas gracias, Víctor Hernández Bru. Muchas gracias, creo que, oye, qué panorama hemos hecho hoy, ¿no? Hombre, no hemos dejado nada sin tocar. Prácticamente. Mari Carmen, pues nada, hasta la próxima semana. Igualmente te digo, Rafael Martos. Muy bien. Y bueno, no... Si es que tenía otro corte por aquí de Pablo Iglesias que también habla del periodismo. No hace falta consumirlos todos de golpe, también te lo digo. Pero es que va a ser un atracón ya, porque es demasiado. El concepto de democracia, de libertad de expresión y de respeto a la profesión periodística que ha podido tener el que aspiraba, lo primero que aspiraba Pablo Iglesias era controlar la televisión. Yo me quiero meter en el gobierno para trincar lo primero la televisión, quiero los telediarios. Y eso es precisamente lo que pretende ahora Pedro Sánchez. Tiene el mismo concepto que Mohamed El Así y que Antonio Valdivieso. Ha invitado al almeriense José Manuel, ¿no? Pérez Tornero o Juan Manuel, ya no sé. Bueno, en fin, Pérez Tornero lo ha invitado a que se vaya porque no es demasiado rojo. Porque para estar en una televisión pública que controla el Partido Socialista y Unidas Podemos hay que ser muy rojo. Y parece que Pérez Tornero no era lo suficiente. Parece que el problema rojo, pero no tanto. Era rojo, ha ido destiñéndose, pero parece que ahora está haciendo más migas con el PSC, y entonces parece que al PSOE no le gusta. 33 millones acusan a Manuel Recio, almeriense, consejero de Economía de la Junta, y a Antonio Fernández de haber desviado de los cursos de formación. 33 millones, eso no sé si es rojo, azul, verde o amarillo. Exactamente. Pero cuando ha salido esa noticia. Esa es una noticia de hoy mismo, ¿no? De la cual se han hecho eco varios medios de comunicación. Ya. Entonces, en síntesis... 33 kilos que tenían que estar en un sitio y que aparecieron en otro sitio. Nada, Ya. Presuntamente. Pero en fin, ya veremos por dónde discurre la cosa. Que no solamente es Almería 2005 con... ¿Cuánto era? 100 y pico mil euros, ¿no? Sí. No, aquí estamos hablando de 33 millones de euros, es algo más, ¿no? Cualquier del señor cosita. Recio. 33 millones de euros, cualquier cosita. Ya. Es una cantidad recia, ya. En fin, mañana volvemos en otra edición de La Tertulia. Saludos y, por cierto, mañana dice que empieza ya el otoño de verdad, climatológicamente hablando, que tendremos más frío. A ver si es verdad, ¿visto? Yo ya anticipo, no habrá más frío en todo el invierno del que hay aquí en este estudio cuando está Antonio Felipe. Gracias, hasta mañana, buenas noches.